La Fundación Caminantes Sin Fronteras presenta el primer informe trimestral del proyecto Voces de la Conservación de la Biodiversidad en el Pueblo Agua. El territorio Agua, ubicado entre bosques tropicales y montañas únicas de Ecuador, es el hogar de una riqueza natural invaluable. Sin embargo, 4 especies emblemáticas, la perdiz purpúrea, la baba de Orton, el guacamayo verde mayor y el águila andina, se encuentran en grave peligro. Frente a esta realidad, nace el proyecto Voces de la Conservación de la Biodiversidad en el Pueblo Agua, una iniciativa de la Fundación Caminantes Sin Fronteras, con la colaboración de la Federación de Centros Agua del Ecuador, el apoyo del Fondo de Alianzas para los Ecosistemas Críticos y Fundación Futuro Latinoamericano. Este video recoge el proceso completo de socialización, coordinación, acuerdos y participación comunitaria que sentaron las bases para la ejecución de este importante proyecto. El 10 de septiembre de 2025 se realizó la primera reunión formal con el presidente de la FECAE, José Nastacuaz, y su equipo de trabajo. Este encuentro permitió presentar oficialmente los objetivos del proyecto y coordinar las pautas iniciales para su ingreso al territorio Agua. Durante la reunión se abordaron elementos clave: la autorización para el acceso territorial, la planificación de talleres presenciales, el proceso para crear la Escuela de Comunicación Comunitaria Ambiental y las rutas de colaboración institucional. El principal resultado fue un acuerdo para avanzar hacia una socialización más amplia y programar encuentros presenciales. El 14 de septiembre se llevó a cabo una reunión presencial en la sede de la FECAE en Ibarra. Este espacio fue esencial para fortalecer legitimidad y presentar de manera detallada la estructura técnica y operativa del proyecto. Se explicó el informe de conservación, el plan de comunicación bilingüe en español y Aguapit, así como el rol de la FECAE como autoridad rectora del territorio. Como resultado, se aprobó formalmente el ingreso del proyecto al territorio Agua y la realización de una socialización ampliada con las comunidades. Entre el 18 y 20 de septiembre, en la comunidad de Baboso, se realizó un hito fundamental: la firma del convenio interinstitucional entre la Fundación Caminantes Sin Fronteras y la Federación de Centros Agua del Ecuador. Durante este evento, directivos, líderes comunitarios, la Guardia Indígena y habitantes de varias comunidades participaron activamente. La firma del convenio selló los compromisos técnicos, administrativos y comunitarios necesarios para iniciar el proyecto. También se llevó a cabo el lanzamiento público del proyecto, donde se resaltó la importancia de proteger las especies en peligro y fortalecer la identidad Agua mediante contenidos en 2 idiomas. A través de un diálogo abierto, los miembros de las comunidades compartieron sus ideas para la conservación y la Guardia Indígena se comprometió a fortalecer el monitoreo ambiental. Este encuentro generó confianza comunitaria y marcó el inicio oficial del trabajo territorial. El 30 y 31 de octubre, en el sector El Baboso, se desarrollaron reuniones técnicas con docentes Agua en el marco del proyecto vinculado CPF 115282. En estos espacios se presentaron los videos, cuñas educativas, programas radiales y el mecanismo de quejas del proyecto. El objetivo fue articular el material educativo con la labor de los docentes, quienes se comprometieron a difundir los contenidos en sus aulas. Gracias a estas reuniones se conformó un grupo de docentes multiplicadores, clave para llevar el mensaje de conservación a estudiantes, familias y comunidades. Del 10 al 12 de noviembre, en la comunidad de Palmira, se desarrolló el 8º Congreso Ordinario de la FECAE. Este espacio de carácter oficial reunió a dirigentes de todos los centros Agua del Ecuador. Aquí se socializaron y validaron las salvaguardas sociales y ambientales del proyecto, garantizando transparencia y respeto a los derechos colectivos. También se presentó el mecanismo de quejas, brindando canales accesibles para la población. Uno de los momentos más significativos fue la presentación oficial de la Escuela de Comunicadores Comunitarios Ambientales, un espacio destinado a formar voceros Agua en comunicación y conservación. El consentimiento informado de los centros Agua marcó el cierre del proceso de consulta previa, validando plenamente la ejecución del proyecto. Las actividades desarrolladas fortalecieron la presencia territorial del proyecto y consolidaron la articulación entre instituciones, autoridades y comunidades Agua.
Cada reunión, cada socialización y cada acuerdo contribuyó a garantizar que el proyecto avance con legitimidad, transparencia e interculturalidad. La participación de docentes, líderes, comunicadores comunitarios y la Guardia Indígena permitirá que los mensajes de conservación lleguen a todas las generaciones. Como Fundación Caminantes Sin Fronteras, reafirmamos nuestro compromiso de trabajar junto a las comunidades aguá en defensa de la biodiversidad y en la protección de su identidad cultural. Voces de la Conservación no es solo un proyecto, es un camino de aprendizaje conjunto, respeto y acción por la vida. Gracias por acompañarnos.